es la voz de JFK. Pensábamos a las 3:06 de este día de octubre del 2012 que ya estaba todo contado, recontado, reanalizado. Y sin embargo, ha surgido una novedad sorprendente, JFK, y hacemos un link mental con KGB. Toda la información resumida, Santiago Camacho. Pues intentaremos resumirla porque, como te decía, todo lo que nos ha aportado esta semana de información sobre el tema es un pelín complejo y es una maraña de nombres, de informaciones, de lugares y de datos que vamos a intentar lo básico para que el público entienda qué ha pasado. Pues todo viene a través de un señor que se llama Robert Holmes, que es un autor, un investigador de los servicios de inteligencia y que ha escrito un libro que se titula Un espía como ninguno. Un espía como ninguno es una biografía de Iván Serov. ¿Quién es Iván Serov? Iván Serov llegó a ser jefe del KGB y probablemente es, dentro de una institución con un prestigio bastante siniestro, era un personaje especialmente siniestro. Él era de los históricos de la época de Stalin. Había sobrevivido a todas las purgas de Stalin y, es más, había sido mano ejecutora de muchas de ellas. Él había ejecutado con su propia pistola a muchos traidores por orden del propio Stalin y incluso fue la persona que terminó terminó acabando con el poder del mítico Beria, que era el policía secreto de Stalin y también jefe del KGB y antecesor suyo. Pues bien, Iván Serov, según descubre Robert Holmes, habría sido la clave para asesinar a John Fitzgerald Kennedy, al margen incluso de lo que opinaba el propio Khrushchev. Serov manejaba el KGB como una especie de feudo propio y se había tomado el fracaso diplomático de la crisis de los misiles, de la cual sí se han cumplido 50 años precisamente este mismo mes de octubre, como una ofensa que había que vengar. Y de hecho, pues para ello se valió de un peón que tenía muy a mano, y era Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald había pasado 2 años en Minsk, no exiliado, sino voluntariamente exiliado de los Estados Unidos, porque él era un comunista convencido, y allí, en contra de lo que se creía hasta ahora, sí pudo ser reclutado por el KGB. De hecho, se cuenta en el libro de Holmes cómo 55 días antes de la muerte de Kennedy, Oswald se presenta con una pistola en la embajada de la URSS en México, diciendo que quiere regresar a cualquier precio, que no soporta la vida en Estados Unidos, y allí se reúne con 3 diplomáticos, cosa que cualquiera, por mucha pistola que lleve al cinto, no consigue, y mucho menos que, según los archivos oficiales del KGB, era calificado como un perturbado. Otra cosa que desvela Holmes es que la vida de Oswald en la Unión Soviética no era ni mucho menos tan inocente como se ha traslucido en los informes históricos posteriores, y que incluso un hecho fundamental de la agitada época aquella, que fue el derribo del avión espía del piloto Gary Powers, un U-2, que por primera vez había conseguido ser derribado porque los U-2 americanos estaban fotografiando toda la Unión Soviética con absoluta impunidad gracias a la gran altura a la que volaban, pues Oswald pudo haber dado las claves de cómo se podría derribar un U-2, porque no hay que olvidar que él estuvo en varias estaciones de radar de alto secreto, una de ellas en Hawái, desde donde, entre otras cosas, salían algunos de esos U-2 para investigar territorio soviético. Pues bien, ni más ni menos que se habría utilizado a Oswald como señuelo. Efectivamente podría haber habido más de un tirador, y posteriormente habría sido otro agente del KGB el que habría contactado con Jack Ruby, e incluso los que lo habrían asesinado en la cárcel, colocándole un isótopo radioactivo que le provocase un cáncer galopante, como fue en la realidad. Lo curioso es que ya había ciertos indicios de esto, aunque muy tenues. Había mucho interés por parte del gobierno estadounidense y de la propia CIA, hubo varios comités de investigación, en alejar al KGB. Cualquier insinuación de que el KGB podía haber tenido algo que ver, había habido mucha insistencia. ¿Por qué? Porque, lógicamente, en una época como era la Guerra Fría, implicar a los soviéticos en el asesinato de un presidente de los Estados Unidos significaba ni más ni menos que la Tercera Guerra Mundial. Por eso se ocultó
que el coronel Yuri Nosenko, que fue uno de los más célebres desertores con los que contaron los norteamericanos, desertó a Occidente y, como todos los desertores, fue sometido a un interrogatorio exhaustivo que duró años. Y Yuri Nosenko, entre las miles de cosas que le preguntaron, pues le preguntaron si la KGB había tenido algo que ver con el asunto de Kennedy. Él lo negó, aquello los historiadores de la CIA le dieron mucho bombo, pero a lo que no le dieron bombo es que él lo negó a los interrogadores que le hacían el interrogatorio previo. Pero también lo negó en la prueba del polígrafo y no la pasó. Es decir, cuando dijo que el KGB no tenía nada que ver con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el polígrafo dijo que estaba mintiendo. Eso tampoco se había sabido hasta ahora. Que es curioso que no se sepa todo esto hasta ahora. Pero hay más, hay un tercer asesinato, no solamente Oswald y el propio Kennedy, sino que un año después el KGB asesina a Mary Pinchot. Mary Pinchot había sido una de las amantes de John Fitzgerald Kennedy y probablemente una agente doble que trabajaba a la vez para la CIA y para el KGB. Cuando el KGB se entera de que lo que ellos creían que era un agente fiel, un agente leal, que encima estaba metida en la cama del presidente de los Estados Unidos, en realidad les estaba dando la información que le convenía a la CIA que recibieran los soviéticos, acabaron también con su vida. Pero, si queremos liar aún más la madeja, resulta que Mary Pinchot había sido esposa de Kurt Meyer. Y diremos, ¿quién es Kurt Meyer? Pues hace unos años murió Howard Hunt, que era uno de los implicados en el escándalo Watergate, posiblemente el espía más famoso de los Estados Unidos y alguien al que siempre se implicó en el asesinato de Kennedy. Y Howard Hunt dejó un polémico, que lo pusimos en su día en Cuarto Milenio, un polémico testamento grabado en una cinta magnetofónica en la cual reconocía que él había tenido algo que ver con el asesinato de Kennedy y que uno de los tiradores había sido ni más ni menos que Kurt Meyer, al que se había reclutado porque Kennedy se estaba beneficiando, dicho mal y pronto, a su mujer y tenía un asunto pendiente. Y todo esto es el monumental lío que ha montado. No hagas más madeja, porque entonces ya el lío puede ser... Bueno, lo increíble, para resumir, es que sepamos ahora todo esto, sí, y que de alguna forma uno de los asesinos más famosos de todos los tiempos, del siglo XX, Lee Harvey Oswald, sepamos ahora que la KGB tenía mucho que ver con su instrucción, ¿no? Sí. Y que se evitó todo esto por una tercera guerra mundial. La sensación de que nos enteramos de todo 50 años después, ¿no? De todo lo importante. Con suerte. Exacto, con suerte. Pero además, fíjate que todavía no se ha dicho la última palabra de esto, porque aquí hay una historia muy clara y es la pieza clave es Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald se va a la Unión Soviética, los americanos le permiten vivir 2 años en la Unión Soviética y le permiten regresar. Es decir, puede que el KGB lo captase, pero también había algo raro con Oswald del lado americano. La conspiración sobre conspiración. La sensación, Javier, de que... los escritores lo sabéis muy bien, la realidad supera cualquier ficción imaginable, en los grandes casos de la historia. En fin, Santi, gracias por el resumen, exactamente es complicado 10 minutos de resumir. La madeja santiaguesa ahí puesta, 10 minutos para que sepamos todo lo que ha pasado. Como siempre, que es un placer, que mañana nos vemos en la tele, compañeros haciendo muchas más cosas. Santiago, Javier, gracias por acompañarnos contando tantas historias maravillosas cada semana, pero especialmente hoy, que era un reto estar 60 minutos más sin cansar a nuestra querida audiencia, que ya puedo decir, estamos ya hartos de vosotros. Pues no, quedan muchas cosas. Y ahora vamos a cambiar el tercio a nivel musical incluso, porque vamos a ir con el testimonio, un testimonio, la semana pasada no tuvimos, que es sorprendente. Javier, Santiago, compañeros, como siempre, un honor, gracias, y hasta mañana. Un abrazo grande. Hasta dentro. Un buñuelo, que lo habéis ganado. Sí, que Carmen ha traído buñuelos, ha traído buñuelos maravillosos. Lo haremos. Gracias a los dos, de verdad, compañeros. 3:15 exactamente, y es momento de los testimonios. Hacía tiempo que no llegaban testimonios en el sentido de radiarlos, porque hemos guardado algunos porque ya había casos muy fuertes. Este que viene a continuación nos lleva a zonas mágicas del norte español y además es muy gráfico, yo creo que muy sentido. Podéis opinar, podéis, por supuesto, lanzar vuestros mensajes a través de las vías de contacto, Carmen. En Facebook, en Twitter y en Google Plus, Nave del Misterio,
Y luego nuestro mail, como siempre, milenio3@cadenaser.com. Bueno, pues entre la locura y la cordura, entre la información y el misterio, entre lo que no se sabe y lo que se sabe, llegan nuestros testimonios. Javier, compañero, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Una persona que nos ha contado su historia. En el fondo esa es la raíz de esta sección. A viva voz, y además para que cunda el ejemplo y muchas más amigas y amigos de Milenio 3 hagan lo propio, y está ocurriendo. ¿Dónde nos vamos? ¿Cuál es el caso? Pues en este caso concreto, es una muestra de cómo los testimonios llegan en ocasiones de la forma menos esperada. Estábamos acostumbrados a recibirlos al correo del programa, ¿no? También a los buzones de Twitter, en redes sociales, gente que se pone en contacto con nosotros, pero este llegó en medio de una investigación. Estábamos en un lugar de Álava y de repente una mujer que nos había reconocido del programa empieza a decirnos que que en su casa habían vivido también todo tipo de fenómenos, y pedía un poco de ayuda, incluso casi si podíamos hacer de altavoz, porque estaba bastante intrigada por lo que estaba ocurriendo dentro de su inmueble. Ella es María, vive en El Ciego, en un pequeño pueblo de Álava, y nos contaba una historia que, si quieres, empezamos escuchándola. Vamos a escucharlo ahora, Javi, porque esta noche es de emociones y de noticias, y están ocurriendo muchas cosas ahora mismo, así que, compañero, de nuevo, información. Sí, tenemos más datos, Iker, de la operación policial contra ETA, importantísima operación policial contra ETA, que a esta hora permanece abierta en Francia. Ana Terradillo, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hasta ahora también les podemos adelantar el nombre del otro detenido. Es Joseba Iturbe Ochoteco. Falta la confirmación de la policía científica, pero fuentes de la lucha antiterrorista confirman a la SER que el otro detenido es ese, Joseba Iturbe Ochoteco. Ya comentábamos previamente que pertenece también a la logística militar de ETA, y ahí es donde se le sigue encuadrando. Además, hay más novedades acerca de esta operación, que está ahora mismo completamente abierta. Sabemos que han sido detenidos los dos en un hotel Maldor, que está a 70 kilómetros de Lyon. Es una operación, como digo, que sigue muy abierta. Se están haciendo registros en las habitaciones de los hoteles, y ahora mismo la policía francesa, la policía de élite, continúa registrando ese hotel. Pues esa, Iker, es la última hora. Ha sido detenido junto a Izaskun Lesaca, presunta dirigente de ETA, el otro supuesto etarra, Joseba Iturbe. Gracias, compañeros. Está ocurriendo ahora mismo, repetimos, minuto a minuto prácticamente de la información. Está pasando, y los compañeros de los servicios informativos de la SER contando todo pues tal y como está ocurriendo. Así que nosotros, por supuesto, estaremos muy abiertos a cualquier conexión. Esto hace especial la escucha de Milenio esta noche, pero es que está ocurriendo ahora mismo y está pasando. Bien, teníamos una persona en El Ciego. Teníamos una persona en un pueblo de la zona de Rioja Alavesa. Sí. Esta mujer, María, cuando llega a este pueblo, al Ciego, se encapricha, digamos, de una casa muy concreta del centro de la localidad. Es un palacete del siglo XVII que a ella, desde el primer momento en que lo ve, pues le llama la atención y decide que quiere comprar ese lugar y que quiere vivir allí. No sabía, desde luego, lo que iba a ocurrirle, porque a partir de ese momento empieza a vivir todo tipo de fenómenos, tanto ella como su familia. Si quieres, vamos a escucharla y vamos contando su historia. Estaba un día comiendo sola y sí que noté, una presencia que pasaba algo que pasaba, pensaba que había alguien en casa, notas que pasa alguien detrás tuyo y miras y dices, que estoy sola. Y habían colgado los niños unos muñequitos con una cuerdita que venían en las patatas fritas, y las habían colgado en la cocina en los tiradores de los cajones. Y entonces, acto seguido, esto que notas que pasa algo detrás tuyo y miras hacia los cajones y todos los muñequitos moviéndose. Todo empieza, con estas sensaciones de que hay alguien más en casa, eso que hablábamos hace unas semanas, ¿no?, del habitante incierto, llevado a estos extremos, a estos límites de llegar a pensar que hay alguien incluso detrás de ti. Ellos llegaban a ver, a escuchar sonidos como si hubiera alguien en casa cuando no había absolutamente nadie. Esto ocurre prácticamente, además, al poco de mudarse a esta casa en concreto, y además esa sensación de no estar solo, de no estar completamente solo, se va incrementando conforme van pasando los días. Esto fue hace ni un mes. Estaba sola, y de esto que no tenía la tele puesta ni nada, estaba todo en silencio, y yo tengo arriba un sofá que es el típico sofá de láminas que luego hace de cama. Y cuando te sientas, ya las láminas pues crujen un poco, ¿no? Y cuando alguien está sentado arriba, lo oyes. Y oía, y digo, a ver, si no hay nadie. Y subí, no había nadie, claro, evidentemente,
volví a bajar y otra vez el sofá, crash, las láminas, vamos, el ruido de mi sofá cuando se sienta alguien. Podría parecer incluso una experiencia subjetiva, porque casi siempre ocurre cuando ella está sola en casa, y esto lo hemos visto también en otros casos, que parece que lo que haya en ese lugar se manifiesta específicamente cuando hay personas concretas de la familia. Pero es que empieza a ocurrir a partir de ese momento que los niños de la familia, sin saber absolutamente nada de las experiencias, porque ellos desde luego intentan no contarles nada de esto para no sugestionarlos y que vivan tranquilos, y esto es algo también bastante habitual, pues los niños tienen bastante miedo, tienen reparos a entrar en determinadas habitaciones de la casa, no quieren entrar solos, pero no ocurre en toda la casa, ocurre en habitaciones muy concretas. Curiosamente, las habitaciones donde María escucha esos sonidos cuando no debería haber absolutamente nadie en casa. Vamos a escucharla porque ocurre además toda esta historia que parece algo más o menos habitual, que parece que estamos acostumbrados a escucharla. ¿Un clásico? Pues hay un detalle más que la hace especialmente inquietante. Para no molestar a mi marido me voy a otra habitación y en un momento dado oigo que alguien baja las escaleras y pienso que es uno de los críos, y bueno, pues no es uno de los críos, es algo que entra en la habitación, que yo no veo absolutamente nada, pero lo siento, y bueno, se empieza a mover un poco el colchón y bueno, pues de repente una voz a mi lado que dice Aide, que para mi sorpresa yo pensaba que era el nombre de una mujer, y Aide creo que en francés significa algo así como ayuda. 3:23, esto es Milenio 3. Aide. Alguien se apoya en el colchón. Carmen giraba la cabeza así como diciendo vaya, o sea, porque ya, como siempre, teníamos un clásico y de pronto algo que no hemos escuchado nunca, y está pasando en los testimonios. O sea, la panoplia de fenómenos que viene en la voz de los testigos nos deja sin palabras, porque muchas son nuevas. Eso es muy difícil, ¿eh? El contagio psicológico, o contar cosas que otros han contado, incluso aderezarlas, pero cosas que no se habían contado, cuando menos sorprende, ¿no? Aide. Hasta tal punto, Iker, podemos pensar que es sugestión, ¿no? Pero cuando Aide, esa palabra que en un principio María no relaciona con nada concreto, de hecho piensa que es un nombre de mujer, como comentaba, ocurre además todo esto en una noche en la que ella no puede dormir, es incapaz de dormir, por eso también descartamos, ¿no?, la teoría de que estuviera en ese estado de duermevela en que cualquier cosa parece posible. Y además, pues unos días después, hablando con un amigo, cuando le cuenta la experiencia y ella se atreve a comentarle un poco esto en intimidad, él es el que le dice, bueno, es que Aide es ayuda en francés. Y si creíamos que lo habíamos escuchado todo, aún hay un detalle más que desde luego hace muy interesante el testimonio de María. Yo sé que en esta zona hubo franceses, porque sé de algún amigo que ha arreglado también su casa y ha encontrado algún uniforme en el suelo enterrado de algún francés, vamos, del uniforme de cuando Napoleón. Y no solo uniformes, ella nos contaba que en una escalera que se había abierto en una casa vecina, casi pared con pared a la suya, habían encontrado esos cuerpos con uniformes franceses encima. Y como ha pasado otras veces, y esto nos puede parecer asombroso, pero es que ocurre, porque hay casos, y si quieres ahora los recordaremos, aquello se tapó. ¿Por qué? Por el miedo a que lleguen todo tipo de instituciones, te pongan la casa patas arriba, te quieran hacer una inspección y desde luego pues todo aquello se convierta casi en un museo durante años. ¿Cuántos cadáveres tapados hay en lugares de misterio y en casas españolas, eh? Claro, y como tantas otras veces se tapa, esa obra se termina deprisa y corriendo y no se alude más a este tema, pero es que hasta tal punto se tapó que sus propios vecinos no sabían todo esto hasta que empiezan a hablar y a contar toda esta historia, y entonces empiezan a confesar que algunos han encontrado todo esto en sus domicilios. Y un detalle más que ella nos contaba es que en esa zona en concreto hay una expresión que es bastante típica en los vinos. Cuando un vino está especialmente bueno se dice que este vino tiene francés, y parece ser que tiene que ver con que en esa época de la guerra de los franceses, para hacer desaparecer los cuerpos de algunos soldados franceses, los echaban al vino cuando estaba fermentando, a esos lagos de vino, para hacerlos desaparecer por completo.
Posteriormente, no sabemos si esto es realidad o una de esas leyendas que se van contando, pero se comenta que algunos vecinos incluso posteriormente pues echaban la pierna de cordero para darle sabor al vino. Toda una serie, podríamos hablar un día de leyendas de las barricas de fermentación españolas. ¿Hasta qué punto leyendas? Claro, se han contado barbaridades, o sea, todo lo que podéis imaginar de barbaridad en esas barricas donde, claro, eran pozos sin fondo, todo desaparecía, todo se disolvía. Pues parece ser que el origen de esa expresión pues tiene su base posiblemente real, desde luego estremecedora, y hasta aquí pues esa experiencia ella nos la confesaba, nos la contaba, porque quería saber si alguien podría dar algún dato más sobre esa casa que está enclavada en el centro del Ciego. Maravilloso testimonio, porque a partir de una serie de fenómenos increchendo aprendemos otras cosas de la historia, de la casi etnografía española o los modos, usos y costumbres. Fue una zona polémica, ¿no? Es un lugar maravilloso, por cierto, el Ciego, muy próspero, porque el negocio de las bodegas de Rioja Alavesa le ha dado una prosperidad extraordinaria, pero con mucha historia de fondo. Yo estaba recordando, Carmen, la historia de Jung, viendo ese soldado, o más bien uniforme con huesos casi, que Jung, como empieza a ver en su casa que pasan cosas, y encuentra esa especie de medio calavera, medio embozada y entre un barrizal de algún tipo de guerra antigua, y él le hace una ceremonia fúnebre porque cree que así ya se cumple el ciclo. El alma descansaría en paz. Efectivamente, y ya todo cesa como ocurrió. Vamos a hacer una cosa que además viene al pelo, nunca mejor dicho. Habéis comprobado que están pasando muchas cosas esta noche. Esta operación de ETA, por ejemplo. Tenemos una dramatización antes de que entre Diego Marañón. Tenemos una dramatización que no voy a desvelar mucho. La ha escrito Diego, yo creo que está muy bien, y es un caso mítico. El protagonista de esta historia, que ocurrió así, como vais a oír, y es increíble, es un periodista de la Gaceta del Norte de Bilbao que persigue los ovnis en el año 81. Y a él le pasó en un viaje. Pero es que la historia tiene que ver con la ETA. La historia de fondo tiene que ver con la ETA. Es un caminante. Y luego, si queréis, os cuento el final. Pero qué curioso. Diego ha hecho esta dramatización, lo hablábamos, es un caso poco conocido que aparece en la quinta columna, uno de los grandes libros de JJ Benítez, año 81, y lo ha contado Javier Pérez Campos. A veces en la investigación surgen cosas. En este caso, el protagonista principal de la dramatización es este periodista, tantas veces referido aquí, que se encuentra alguien por la carretera y le cuenta algo. ¿Y qué tendrá que ver la ETA en todo esto? Bueno, pues luego lo desciframos. Ahí va la dramatización, que vuelven, como no, a nuestro programa en una noche tan especial con una hora más. Presenta Encuentro en el Castillo. Jueves 22 de enero de 1981, Huesca. Los campos de alfalfa se extendían más allá del horizonte, y solo muy de vez en cuando el sonido de algún coche se atrevía a romper el murmullo que el viento causaba a su paso. Sin embargo, era su propia respiración, algo agitada a causa del esfuerzo y el frío, lo único que el caminante podía escuchar. Será animal. Por poco me lleva por delante. El coche se detuvo forzosamente unos 50 metros más allá. No fue el evidente enfado del caminante lo que le hizo interrumpir su frenética marcha, sino un simple paso a nivel con barreras que en aquel momento anunciaba la inminente aparición de un tren. El caminante, al llegar a su altura, no quiso dejar escapar la ocasión. Oiga, amigo, casi me atropella ahí detrás. ¿Cómo se le ocurre ir a esa velocidad? Lo sé y lo lamento. Le he visto por el retrovisor hace unos segundos. Discúlpeme, pero cuando le pasé,
Estaba mirando este dichoso mapa de carreteras. No es usted de aquí, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Por la matrícula, por el mapa, bueno, y por eso. El caminante, esbozando una pequeña mueca de sonrisa, hizo un gesto con la cabeza hacia el asiento del copiloto, donde reposaba un ejemplar de El Correo Español, un periódico editado en la provincia de Vizcaya. Vaya, me ha pillado. ¿Hacia dónde va? A Levante. Hay varias zonas que tengo que visitar entre mañana y pasado. Si es que soy capaz de encontrar el cruce que busco. Si me acerca hasta Zaragoza le echo un cable. Me pilla de paso. Por unos instantes, el conductor del Renault 18 pareció desconfiar de su inesperado interlocutor. Verá, no suelo... Por favor. Debemos estar a 0 grados. Me lo debe por lo de ahí atrás. ¿Y qué demonios? Somos casi paisanos. ¿Ah, sí? Eso no me lo había dicho. Venga, suba. Gracias, hombre. El conductor se dio cuenta cuando el caminante accedió al vehículo que su aspecto no encajaba con el que podría esperarse de un autoestopista. Al contrario, este aparecía impecablemente trajeado. ¿Te importa que le eche un vistazo al periódico? Soy de Guipúzcoa. Creí que iba a ayudarme con el mapa. Tiene razón. Es que estoy hasta el gorro de esta carretera. Llevo caminando 1 hora y media desde la estación de tren. Lo he perdido por 5 minutos. Bueno. ¿Y qué le trae a usted por aquí? ¿A qué se dedica? ¿Qué me diría si le contesto que a perseguir ovnis? El semblante del hombre se tornó pálido en décimas de segundo. ¿También persigue a sus tripulantes? Solo cuando se dejan. ¿Por qué lo pregunta? Porque está sentado con alguien que los ha visto. Bueno, eso creo. Repita eso. Si tiene verdadero interés, se lo contaré mientras conduce. Solo lo sabe mi familia. Y hace tiempo que el tema no se toca, pero yo lo tengo grabado a fuego. La verdad es que fue hace muchos años, en plena Semana Santa. Abril de 1968. San Vicente de la Sonsierra. Ocurrió en la primera semana de abril de aquel año. Había decidido pasar aquellas vacaciones con un amigo en ese pequeño pueblo de La Rioja. Me había hablado de los picaos, una tradición local. Un grupo de personas, los disciplinantes, se golpean la espalda con penitencia hasta hacer manar la sangre. En fin, el caso es que cuando terminamos de cenar, saldríamos del restaurante más o menos a las 12 de la noche. Bueno, aún es pronto. Tomamos una copa, ¿no? No. Yo estoy muerto. Por hoy he tenido suficiente. De aquí directo al sobre. Ah, tú te lo pierdes. Hace una temperatura buenísima para pasear. Y pienso aprovecharla. Carpe diem. Era una noche templada de luna llena. Sin ningún rumbo en concreto y dejándome llevar por mis pasos, apareció ante mí la torre del reloj. Señal inequívoca de que me acercaba a las ruinas del viejo castillo de San Vicente. Hacía ya un rato que un silencio poco habitual lo había inundado todo, haciendo callar hasta a los grillos. No sé si fue aquella quietud total lo que hizo que me sentara, apoyando la cabeza contra uno de los muros. Lo cierto es que el sueño me invadió irremediablemente. No sé cuánto tiempo estaría dormido. Calculo que unas 2 horas. De pronto, un ruido a escasos metros me despertó. Al abrir los ojos, acerté a distinguir 3 figuras recortándose ante mí. ¿Qué hora es? ¿Qué sois? ¿Picaos? ¿Qué hacéis? No pude terminar la pregunta. A medida que mi visión se hacía más nítida, el pánico empezó a apoderarse de mi alma. No puede ser. Esto tiene que ser una pesadilla. Aquellos seres tenían una altura descomunal. Como descomunales resultaban sus hombros en proporción a su cuerpo. Vestían una especie de túnica oscura que les llegaba a los pies. Y sus cabezas, invisibles a mis ojos, aparecían cubiertas por capuchones. ¿Qué pasa? ¿Quiénes sois? Al mirarlos detenidamente, pude ver cómo aquellos embozados sostenían en sus manos derechas 3 instrumentos con forma de guadaña, como si fuesen 3 muertes silenciosas, a cual más siniestra. ¿Por qué no habláis? ¡Contestad! Pero había algo más. Algo que me paralizó de puro terror. Sus ojos. Lo único que parecía vivo en ellos. Sí, aquellos terribles ojos, grandes y encarnados, se apagaban y encendían a la vez, como si siguiesen un macabro patrón. ¡Muertos! ¡Estáis muertos! ¡Dejadme! ¡Por Dios, dejadme! El pavor se apoderó de todo mi ser, y en plena noche
Con la sola luz de la luna llena eché a correr sin mirar atrás. Había avanzado ya unos cuantos metros cuando me di cuenta que el pánico me había hecho tomar el camino equivocado. ¡Maldita sea! Sin embargo, decidí que prefería perderme en mitad de la nada antes que volver a pasar de nuevo por aquel lugar. Corrí en dirección a Briones y cuando las fuerzas comenzaron a flaquear, me refugié ocultándome en una de las viñas que había junto a la carretera. Fueron las horas más angustiosas de mi vida. Nunca olvidaré cómo mi cuerpo entero temblaba de miedo, recordando aquellos 3 pares de ojos que parecían encenderse y apagarse al unísono, como faros que señalasen la entrada al mismísimo infierno. Permanecí allí, acurrucado, hasta que al amanecer una furgoneta de reparto tuvo a bien recogerme. Creerá que estoy loco, ¿verdad? No, yo jamás pensaría eso. ¿Se lo contó a su amigo? No me creyó. Lo siento. Por desgracia suele ocurrir. Podría estar horas narrándole encuentros tan aparentemente absurdos como el suyo. Bueno, ya estamos en Zaragoza. Oiga, ¿le importaría que contase su historia? Quizás sería bueno dejarla reposar aún algunos años. Las prisas, amigo mío, nunca son buenas. Puede dejarme aquí. Mi hermano trabaja cerca, en una empresa de transportes. Le llamaré desde esa cabina. Bien, solo una cosa más. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué importa? Le aseguro que ese dato es el menos importante de todo lo que le he contado. Y quizás saberlo solo le traería problemas. Hágame caso. Como quiera. Ha sido un placer. A mí me queda aún un buen trecho hasta Aldaya. Hasta pronto. Oiga, a todo esto yo tampoco sé su nombre. ¿A quién debo agradecer el viaje? Es cierto. En fin, si algún día nos volvemos a ver, puede llamarme Juanjo. Y 38, más cosas no se pueden contar, más historias, 3 horas y media de programa y espero me lo podéis hacer saber, si lo estáis pasando bien, si estáis con nosotros, si estáis aprendiendo cosas. Esto es como para el créalo o no, la sintonía suena, esta historia, ¿verdad? La historia de Mr. Huesca. Y por favor, simplemente llámeme Juanjo Benítez, en su Renault 18 verde metalizado, carreteras de España por la noche, y este extraño testigo con un pasado que le contaba un encuentro absolutamente absurdo. Créalo o no. Diego Marañón, compañero, buenas noches de nuevo. Aquí seguimos, Iker. Me ha puesto los pelos de punta ese final, te lo tengo que decir, pero hay una historia que además es increíble, tiene que ver un poco con lo que estamos hablando o lo que está saliendo esta noche a flote con esa información que estamos compaginando de la mejor forma posible. Última hora, la cadena SER, con esas detenciones de miembros de ETA. Algo de la ETA viene esta historia de ufología increíble, ¿no? Sí, porque el testigo principal era precisamente un miembro de la banda terrorista ETA. Extrañas casualidades, ¿verdad, amigo? Así es. Eso lo cuenta JJ Benítez en la 5ª columna, que por supuesto desde aquí recomendamos a la gente que se lea ese pedazo de libro para conocer todos los detalles de esa historia. Esos 3 seres que, claro, siempre estuvo la sospecha de que se parecían fantasmas más que seres ufológicos, y que ocurría todo en un contexto donde los embozados existen, que son los picaos, ¿no? Claro. Pero cómo lo contaba Benítez, cómo ocurría, cómo llegaba, ¿no?, esta información, lo convierte en una de esas piezas de verdad delicatessen, ¿no?, de la historia de los misterios españoles, y de alguna forma, a su forma, como no, Diego ha intentado recrear para todos nosotros. Y claro, la pertenencia a la banda armada de este testigo pues ponía las cosas evidentemente mucho más complicadas. Por eso el nombre se quedó en ese enigmático, ¿verdad?, señor Huesca o Mr. Huesca. Bueno, vamos con el créalo o no directamente. Esta historia era muy para eso. Teníamos una cuenta pendiente, Carmen, con un cuadro. La historia que contaba Diego la semana pasada, sobre ese cuadro con esas manos, unos niños extraños, niños o niño y muñeca. ¿Qué era? Bueno, ¿qué opinaban de esa historia nuestros oyentes? Cuadro ¿Que era al parecer verdadera? Tenía elementos luego misteriosos, ¿no?, que se grabó con una cámara y que había una maldición, y en internet se hizo público toda esta historia. Bueno, pues esa historia, ¿era verdadera o era falsa?
Verdadera opina un 44,5% y falsa un 55,5%. Aquí ha estado la cosa muy así. Reñida, ¿eh? También. Reñida, 10 pero... puntos a favor del falso. Exactamente, falso. 10 puntos a favor de que no se lo creen. No la existencia del cuadro, que era del año 72, si no me equivoco, y es innegable, sino los fenómenos, por ejemplo, esa cámara que la estamos casi viendo, grabando esa pintura del niño y la niña como muy onírica, la niña como con una cara de máscara y ojos huecos, y que pasaban cosas, y los dueños de ese cuadro querían deshacerse de él como si uno se deshace de un objeto gafe. ¿Ha acertado la mayoría de la audiencia o no, Diego? Ha acertado la mayoría de la audiencia, sí señor. Esta vez estábamos ante una historia que tiene todos los tintes de ser un fraude, Iker. La pintura se puso a la venta en principio por $199. No pujó nadie. Se añadió esa descripción que leímos el otro día contando esa historia. No pujó nadie extraña. afectado por la leyenda, imagino. No, porque al principio no había ningún tipo de leyenda. Al principio se puso el cuadro tal cual, no tuvo ningún éxito. Se añadió la leyenda después al anuncio de eBay y el precio aumentó hasta los $1.025, que fue la recaudación final. O sea, el plus del misterio ahí, ¿no? Efectivamente, no hay nada como poner una historia como fondo para que el precio de estos artículos se dispare. Por cierto que eBay hace solamente unos meses añadía una cláusula a sus leyes, digamos, de venta, prohibiendo la venta de todo objeto que viniese acompañado de una especie de maldición o de embrujo, porque lógicamente es muy difícil de demostrar. Qué bueno. Además, ahora mismo, Iker, esta pintura se venden reproducciones, que si quieres te la puedes llevar a casa para ponerla encima de la tele. Muy bonita, sí, para estarla viendo todo el día. Sí, agradable. Es una maravilla. Sí, se venden al precio de $450. Stoneham, ha visto cómo su carrera de repente alzaba otra vez el vuelo después de años de estar absolutamente en el olvido. Las capturas de webcam de las que hablábamos el otro día, Iker, no son más que imágenes que han sido retocadas informáticamente y, al darle pues una especie de sombra o de relieve parece que pueden tener ese efecto que comentábamos, pero nada más lejos de la realidad. Incluso los vendedores, algunos vendedores a los que se ha llegado a través de entrevistas, comentan que no hay nada extraño en la pintura, que a ellos no les ha pasado nada. También el actor que murió, un actor que compró el cuadro murió, pero claro, murió en una operación a los 77 años. En fin, tampoco es tan extraño, es como si nosotros compramos mañana una lechuga y nos atropella un camión. Claro. La lechuga no está maldita, lógicamente. Pero esto, la máxima eterna de si no es vero es ben trovato, ¿no? O sea, está bien contado y entonces, claro, la historia se le añade al cuadro y de repente el cuadro y el autor real del cuadro, que ven cómo su caché aumenta. Y le pilló por sorpresa, además, el hombre todavía, yo creo que no se lo cree hoy. Bueno, la historia de un cuadro que existe, cuyos fenómenos y maldición es un fraude. Acertó el 55% de los detectives, que sé que siguen muy atentos esta sección novedosa, extraña, curiosa, de Diego Marañón. Y traemos, atención, se hablaba de una nueva escena del Exorcista, por cierto, la semana pasada, de un fragmento nuevo, de una escena, si no me equivoco, Diego, en la cual Linda Blair, la niña poseída, estaba levitando, pero pasaban más cosas, ¿no? Levitando y giraba. ¿Giraba? ¿Y cómo quitaron eso? Pues no lo sé, es una buena pregunta. La verdad es que no solamente es el fragmento que salió a mediados de la semana pasada, que eran, lo que comentaba Carmen, que era Linda Blair levitando, girando sobre sí misma y volviendo a caer, sin una pizca de ordenador, por cierto, y da un miedo que es alucinante. Da más miedo que con ordenador, claro. Sí, efectivamente. Sino que además, en días posteriores apareció más metraje. En total han aparecido como unos 5 minutos y medio nuevos, en los que además de esa escena que vemos, se nos muestra cómo el set de rodaje, a través de una especie de mecanismo hidráulico, se mueve completamente y se nos muestra, aparte del equipo, una especie de montaña rusa, mientras Linda Blair se parte de risa, hay que decirlo. Y como Linda Blair está también en la cama y le dan unos espasmos que casi la rompen el cuello. Es verdad que Linda Blair tuvo muchos problemas por esas escenas, por grabar esas escenas en la espalda, en el cuello, que tuvieron que parar varios rodajes para que el médico la atendiera, porque eran tales los espasmos que daban con una maquinaria específica que tenían para ello, que el cuello de Linda Blair, si la ves en estas imágenes que han salido ahora a la luz, que no se habían emitido en la película, es que parece una muñeca, literalmente. Que es muy curioso, y dices, todavía quedan sorpresas, no solo con JFK, sino con El Exorcista, que tiene 40 años, se dice pronto, Tiene 40 años la película prácticamente, y sigue
generando, porque la escena de la araña de hace unos 10 años era espantosa en su maldignidad y también se eliminó. En fin, hablamos del icono del exorcista. Bien, eso es una parte, pero ahora hablamos de otro icono del cine que todo el mundo va a recordar. Estoy seguro que Noel Caldo va a ser el primero que lo recuerde perfectamente. ¿Ha oído algo? Una muerte en una escena, ¿verdad, Diego? Estamos hablando de la película El Cuervo. Ojo, quiero poner en antecedentes a la audiencia porque a lo mejor la pregunta del créalo o no no es la que ellos se esperan. Primero que escuchen un momentito lo que vamos a contar. Vamos a hablar del Cuervo, una película de 1993, como todo el mundo sabe, protagonizada por Brandon Lee, hijo de la superestrella de artes marciales Bruce Lee. No vamos a poner en duda si Brandon Lee murió o no en el set de rodaje, porque es un hecho constatado. Evidente. Está el informe del atestado médico, el informe de defunción que confirma que murió por una herida de bala, por un fragmento de bala que había quedado atrapado en el tambor y que a causa de una carga de fogueo salió disparado, se alojó en su abdomen, le perforó el estómago y llegó hasta su columna vertebral. No se pudo hacer nada, estuvo 6 horas y media en la mesa de operaciones y finalmente fallecía a los 28 años de edad en ese set de rodaje. Un infortunio que, si lo piensa uno, es increíble. Sí, lo decía también Linda Lee Catwell, su madre, que había sido la cadena de eventos más insospechada y más increíble que uno se pudiera imaginar. En fin, Brandon muere en un hospital de Carolina del Norte y se produce prácticamente a 8 días de terminar el rodaje. Faltaban simplemente algunas escenas retrospectivas del apartamento del protagonista y su novia. Las escenas que faltaban se completaron mediante un doble, como todo el mundo sabe, con efectos digitales, sustituyendo la cara de Brandon. Fallece no solo a 8 días del final del rodaje, sino a 17 días antes de su boda, lo cual también le añade bastante dramatismo a la historia. Pero, ¿a qué nos vamos a referir en este créalo o no? Se dice, como parte de todas las leyendas urbanas que rodean a esta muerte, en este rodaje, como parte de la conspiración, que el momento en el que Brandon Lee es disparado accidentalmente permanece en la película. Se dice exactamente que se puede ver en el minuto aproximadamente 10. Es cuando el personaje de Eric Draven, que es al que daba vida a Brandon Lee, aparece en su apartamento cuando una serie de malhechores atacan tanto a él como a su pareja en la película, y al final acaban con su vida disparándolos. Y lo que parece, o lo que se cuenta, Iker, es que se puede ver la muerte de Brandon Lee en el fragmento de esa escena. Si quieres la escuchamos, el momento exacto. Vamos allá. Desconcertado estaba el diablo y sintió el horror de la bondad oculta y vio la virtud en su cuerpo. ¿Te gusta? Esto es pornografía. ¿Shelly? ¡Adiós! Escuchamos, mejor dicho, los tiros. Tiros que cuenta, la verdad o la mentira, créalo o no, son los que producen la muerte de Brandon Lee, uno de los grandes mitos del cine en su momento, en el 93. ¿Qué más hay que saber, Diego? Bueno, tenemos que saber que el actor que dispara ese arma de fogueo, Michael Massey, fue llevado a los tribunales. No se pudo actuar contra él porque, lógicamente, a él se le proporciona un arma. Él simplemente se limita a hacer lo que en el guión se supone que debe hacer, disparar. Por eso se habló de conspiración, ¿no?, en torno a la muerte del hijo de Bruce Lee. Efectivamente, se han dicho multitud de cosas, como que fue a lo mejor una venganza de la industria cinematográfica de Hong Kong porque estaba resentido con Brandon por dedicarse más a películas de Hollywood. El caso es que todo este periplo en tribunales, todo este barullo de gente y de causas abiertas llegó a los medios de comunicación, abrió informativos e incluso, si quieres, Iker, tenemos algún fragmento de algún informativo de 1993. El fiscal de distrito de Carolina del Norte ha dicho que no se presentarán cargos por la muerte del actor Brandon Lee a causa de un disparo. El hijo del gran Bruce Lee murió en marzo pasado mientras se rodaba El Cuervo. El fiscal de distrito, Jerry Spike, dijo que su oficina no ha encontrado evidencias de premeditación ni negligencia por parte de la compañía productora. Sin embargo, una demanda legal presentada. Recordamos, yo lo recuerdo perfectamente, el impacto. Muere el hijo de Bruce Lee con el mismo misterio, de alguna forma, que murió su padre. Y claro, se habla de una
herencia maldita, de alguna forma, de familia maldita en el cine, y claro, empieza a surgir el asunto de que incluso en el metraje de la película original podemos ver la muerte de este actor. Sí, y además todo esto adquiere un tinte bastante dramático si tenemos en cuenta que la última entrevista en televisión de Brandon Lee Iker y las últimas palabras de esa entrevista son una cita que Brandon hace de la novela El cielo protector de Paul Bowles, y que a pocas horas prácticamente de su muerte decía esto que vamos a escuchar. Because we do not know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. And yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood, an afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it? Perhaps 4 or 5 times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps. Que haciendo casi traducción simultánea, Te lo Diego. traduzco rápidamente. Dice: como no sabemos cuándo vamos a morir, creemos que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo un determinado número de veces. En realidad, muy pocas. ¿Cuántas veces más recordarás cierta tarde de tu infancia? Una tarde que forma una parte tan entrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizá 4 o 5 veces más. Quizás ni eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luna llena? Quizás 20. Y sin embargo, todo parece ilimitado. Escalofriante saber que Brandon Lee en su última entrevista dijo estas cosas. Le encantaba ese fragmento, ¿no? Lo había incluido Iker en su invitación de boda, y hoy eso que acabáis de escuchar está tal cual en su lápida. Y esto es absolutamente real. Sí, eso sí. Vida y muerte de un icono del cine, hijo del gran Bruce Lee, y que en la película El Cuervo, con connotaciones muy especiales, y además incluso en el fragmento que hemos seleccionado, el del créalo o no, está ahí la muerte de Brandon Lee o no, gran mito. Muchos creen que sí, otros creen que no. Se habla del demonio, del diablo en ese momento concreto. Ahí está el créalo o no, uno de los potentes, porque une cine, une familia, estirpe maldita, y une uno de los momentos más trágicos, de mayor infortunio que se recuerdan en el séptimo arte. Ahí lo dejamos, Diego. La semana que viene resolvemos. Brandon Lee, El Cuervo y la extraña muerte. Un abrazo muy fuerte. Un placer, Iker. Hasta la semana que viene. Vamos con mensajes, que en Facebook dicen que bueno, que sigamos y queremos otras. Otra horita más, sí, ¿no? Igual aguantaban y todo. Dicen eso, ¿no? Nada, igual un día aguantaban. hacemos, como han hecho otros programas, Maratón. ¿no? Maratón, 24 Oye, horas de pues, milenio. no estaría mal, pero alguna causa benéfica yo lo haría perfectamente. X horas. Bien. Si es para ayudar a alguien, sí. Vale, venga. Lo apuntamos. Borja Fernández nos decía: yo tengo entendido que cuando le disparan es en la escena que Brandon está encima de la mesa cuando está ya haciendo la venganza, no en esa escena. Bueno, un dato más que nos da Borja. Marcos Alonso: la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Lo decía Edgar Allan Poe. Oh, qué frase más bonita, ¿eh? Lo más sublime de la inteligencia ya es la locura. Poe tenía que ser, claro. Caliturico, me ponen unos nombres. Entonces he de suponer que los que somos negados para hacer cualquier ejercicio creativo es que somos muy sanos mentales. No sé si es un alivio o una frustración, porque envidio a los creativos que te hacen sentir menos humanos. A mí me pasa con mi hermano, que es músico, productor y escritor. Bueno, seguro que él tiene muchas facultades de lo que piensa, que también muchas veces nos medimos con un rasero muy bajo, ¿no? Benito y pensamos mal de nosotros mismos. Nauta nos dice: sigo a Milenio desde que se emitía los viernes y los domingos hasta altas horas de la madrugada. ¿Te acuerdas la edición de los domingos? Benito Nauta. Benito Nauta, buen nombre, ¿eh? Benito Navegante. Me considero escritor, no he publicado por falta de fondos, pero no por ello he dejado de escribir mientras me apasiona hacerlo, y sobre todo y fundamental, cada semana Milenio 3 nos ofrece 3 horas que bien podrían ser un gran libro cada programa. Cuantísima información y cuantísima calidad. Por ello y solo por ello me considero afortunado y feliz de poder disfrutar algo así cada semana. Oye, Benito Nauta, gracias, nos emociona un mensaje como ese, y uno es escritor, claro que es escritor, es que no hace falta publicar para nada. Algunas de las más grandes obras de todos los tiempos nunca fueron editadas ni puestas a la venta. Francisco de Barcelona nos dice: no sé si conoceréis el tema del lenguaje inverso. Es una cosa muy curiosa que según qué voces, incluidos bebés, invirtiendo la voz
da como resultado que su balbuceo sea coherente con lo que el adulto le pregunta o comenta. No recuerdo quién comenzó este estudio, pero un amigo mío en 2010 nos presentó varios ejemplos. Aquí os dejo uno de los audios que insertó mi compañero en iVoox. Espero que podáis escucharlo por vía interna. Lenguaje inverso. Es la voz de mi compañero, exactamente. ¿Ves? Aquí, como decía antes Benito Nauta, nosotros damos contenidos, pero es que sois vosotros los que muchas veces propináis en una especie de mente colectiva cosas que nos interesan a todos. María Kiko Rey dice: ¿para qué quiere una ballena hablar con nosotros? Eso es soberbia humana. Nos creemos más interesantes que ella. ¿Es que acaso nuestro lenguaje es más importante que el de ella? Eso creemos nosotros, desde luego. Pues por eso somos tan soberbios. Hombre, hay que decir, la mente humana ha llegado a una serie de milagros incomprensibles que el resto de la fauna no ha llegado que sepamos, pero bueno, indagaremos sobre Sheila nos decía: mi hija hace unas semanas salimos a la calle y dando un paseo por el bar que está al lado de su casa, le dice una señora que ¿por qué te has quitado las sandalias y te has puesto las botas? Las sandalias eran más bonitas. La señora me miró y me dijo: ¿cómo sabe eso? Me he quedado blanca. Las niños cosas de los proféticos, niños, ¿no? Claro. Exactamente. María Kiko dice: porque en lugar de enseñar a los animales nuestras formas de expresarnos nosotros, no hacemos una cosa, intentar entender su lenguaje, que ellos sean los que nos enseñen a nosotros su forma de expresarse y llegar a entenderlos. Bueno, yo creo que esta noche se han roto varios tabús. Hay uno muy importante, ¿no? Saber que científicos españoles de primera línea, como han hablado aquí, director de la Cueva de Altamira, director de Cuevas Prehistóricas de Cantabria, personas de la Facultad de Barcelona, que están escuchando el arte rupestre, que están grabándolo, ya es un paso más. Hemos hablado de un montón de historias que en el fondo van en ese sentido, que nuestra percepción siempre ha estado muy anquilosada, una arteriosclerosis de lo que es posible y lo que no, y muchas veces lo que ocurre nos deja sin habla por lo maravilloso que es, como ha ocurrido esta noche. Ha sido un placer, una noche turbulenta con muchos acontecimientos y que hemos intentado pasar con vosotros de la mejor forma posible. Javier, Noel, Carmen, mañana nos vemos en la tele, ¿eh? A las 12, que esté ahí todo el mundo muy pendiente. Más allá de lo imposible, lo que no se ha contado en la película, lo que hay detrás del acontecimiento del tsunami del 2004, que fue tremendo. Mañana lo contamos todo eso y mucho más. Ha sido un placer, chicos, como siempre. Para todos, feliz semana. 3:07, aquí estamos de nuevo, después de sumergirnos en lo profundo del Averno, siguiendo el eco de la Sibila de Cumas en Nápoles, de observar el mito, la leyenda o la verdad de esos agujeros que aparecen por el mundo, que también deben indicar algo, sabiendo la última hora de lo que ha pasado en una casa aislada en el Reino Unido, donde han deambulado supuestos objetos volantes no identificados. Por supuesto, también nos hemos hecho eco de esa muerte por la Ouija, muerte que no es leyenda urbana, sino realidad de última hora. ¿Se puede superar todo esto? Yo os digo que sí. Porque Santiago Camacho se ha tomado muy en serio su rol, porque es así, de denunciador de cosas. Tampoco denunciador, no es que lo denuncie él, simplemente es un altavoz de asuntos que no salen en los medios convencionales, aunque a veces sí. A veces las noticias llegan a portada o a breve, aunque en la mayoría de las ocasiones mutiladas de su sentido original, porque encierran historias tramoyas oscurísimas. Vamos a extendernos unos minutos en un informe de la Universidad de California, un informe polémico, un informe que seguramente tenga grandes dosis de verdad, y yo añado, una verdad que espanta. Hablamos, Santiago, de sustancias tóxicas, por desgracia, más que cotidianas, y lo de siempre, y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. En esta galería de los horrores que están en nuestros armarios, a veces los horrores no son fantasmas que deambulan por nuestras casas, sino que se esconden en frascos, se esconden en nuestro armario de la ropa, se esconden en sitios bastante inofensivos aparentemente. El doctor Isaac Pesá, del Departamento de Biociencias Moleculares de la Universidad de California, va a introducirnos una nueva palabra, el triclosan. El triclosan, según este informe que ha hecho, es una sustancia que tiene muchos efectos nocivos. Él ha hecho experimentos con peces y con ratones en los que ha descubierto que a nivel molecular
impide o dificulta mucho la contracción de los músculos. Los peces, por ejemplo, cuando se ven expuestos a esta sustancia, empiezan a nadar más lentamente, con dificultad. Los ratones pierden la capacidad prensil de sus garras, de sus cuartos delanteros, no tienen posibilidad de coger nada con las manos, los vemos a veces royendo, aunque sea un trozo de queso. Otros estudios dicen que provoca anomalías en el sistema endocrino, especialmente en la hormona tiroidea. Lo asocian a debilitamiento del sistema inmunológico, incluso a cosas mucho más graves como defectos de nacimiento, crecimiento celular descontrolado, e incluso hay quien ha detectado en otros experimentos pérdidas de peso absolutamente poco saludables e inexplicables, sino debidas al metabolismo. Claro, todas estas cosas son terribles si hablamos de una sustancia, pero ¿qué sustancia es? ¿Dónde está? ¿Tenemos nosotros contacto con el triclosan? Pues tenemos contacto con el triclosan todos. Es decir, esto ya no es una cosa como, no, yo es que como más sano, como menos sano, me dedico a la alimentación orgánica. Todos tenemos triclosan en nuestra casa y todos tenemos abundante contacto con él todos los días. ¿Y dónde está el triclosan? Pues está en multitud de productos. El triclosan básicamente se utiliza como bactericida. Es un bactericida muy potente y de hecho pues está, por ejemplo, presente en las fórmulas de muchos jabones con los que nos lavamos las manos, jabones que en principio esa acción bactericida es buena porque lógicamente a través del contacto, sobre todo antes de las comidas, del contacto de nuestras manos con los alimentos, pues al lavárnoslas antes podemos evitar muchísimos contagios y muchísimas enfermedades. O sea, en este caso el triclosan, que lo tenemos identificado, ya un nuevo palabra que no conocíamos, algo nuevo, sí que tiene, digamos, su sitio correcto en estos productos de higiene, porque su factor, ¿no?, beneficioso ahí está activo y es evidente. ¿Qué pasa? ¿Que está en otros lugares? No, pasa que de entrada, vale, el triclosan no tiene, o sea, nos impide que esas bacterias entren en nuestro cuerpo al tocar nosotros la comida, pero cuando tocamos la comida, lo que entra en nuestro cuerpo es el triclosan. Y si fuera solamente en los jabones, pues con alterar la fórmula de los jabones, pues bastaría. Pero es que está en los productos de higiene dental, en muchos dentífricos, en muchos enjuagues dentales, en muchísimos cosméticos, en desodorantes, en productos de primeros auxilios, es decir, en vendas, tiritas, desinfectantes. Está, por ejemplo, en la composición de la fibra de mucha ropa de cama, que para evitar infecciones por ácaros, para evitar malos olores, etcétera, etcétera, pues se le da un tratamiento de triclosan. Pero imagino que habrá algún argumento en contra de todo esto, la cantidad de triclosan. Curiosamente, los estudios que se han llevado a cabo en California eran a dosis muy bajas y los efectos se apreciaban desde la primera toma. Es decir, no estamos hablando de, por ejemplo, lo que hablábamos del estudio de los alimentos genéticamente modificados, que era a lo largo de toda la vida de la rata, pues la rata terminaba pues 2-3 años después soltando esos tumores tremendos. No, aquí los efectos eran casi inmediatos. ¿Y solo este profesor en la Universidad de California se ha atrevido a dar el paso, o es el único, o es un iniciado, o no se lo han cargado antes? Porque uno dice, esto sería una conspiración en toda regla, porque si están tantos productos, Santiago, esto no es normal. No, sí, de hecho, si investigamos en Internet, como siempre recomiendo hacer a nuestros oyentes, y buscamos la palabra de Marras, e incluso ponemos peligros del triclosan, encontraremos muchísima información y muchísimos otros estudios que se han hecho y que no han recibido la publicidad a lo mejor adecuada. Espera, que sigo con la lista. Menaje de cocina. ¿Menaje? Sí, porque también, lógicamente, pues imagina... Con lo que comes, vamos, lo que te llevas a la boca, los cubiertos, los platos... Especialmente cuchillos, etcétera, etcétera, que se les da ese tratamiento, pues también para que... Bactericida. Efectivamente. Equipamiento informático. Todo el mundo sabe que los teclados de ordenador son... O sea, ahora mismo tú estás con el triclosan. Es posible. Los teclados de ordenador son una fuente de bacterias importante. De hecho, dicen que hay un teléfono móvil normal puede tener tantas bacterias, por ejemplo, como la tapa de nuestro inodoro. Es decir, esos estudios están hechos. Ropa.
ropa sencilla, o sea, también para evitar, por ejemplo, malos olores. Muchos calcetines de los que se denominan calcetines desodorantes son desodorantes porque tienen ese tratamiento de triclosan que elimina las bacterias. Juguetes, especialmente juguetes para bebés. ¿Por qué? Porque lógicamente se supone que son más higiénicos si tienen ese tratamiento bactericida. Los bebés se lo llevan todo a la boca y vosotros lo sabéis mejor que nadie ahora mismo. Electrodomésticos, neveras, etcétera, etcétera, que también para evitar malos olores, etcétera, etcétera. Pero entonces vivimos ahora mismo en una cárcel de triclosan, porque el mundo ¿no? se ha hecho de esta forma, intentando ser bactericida. Se producen centenares y centenares de miles de kilos de triclosan al año. Y se le da, por ejemplo, tratamiento incluso a muebles. Es decir, por ejemplo, encimeras de cocina, que también es muy socorrido. Claro, para todo esto. un poco con el aspecto de desinfectar, ¿no? Lo que puede provocar una bacteria. Claro, entonces aquí estamos ante uno de esos casos que habría que estudiar muy bien esos efectos, a qué dosis, etcétera, etcétera, porque podemos encontrarnos con que el remedio en este caso es mucho peor que la enfermedad y a lo mejor por ni librarnos de una gastroenteritis, pues nos estamos pillando algo mucho peor. Pero claro, Este profesor lo tiene clarísimo. Clarísimo. Que estamos enmadejados, porque a ver quién sale de todo eso que has contado. Es imposible no acceder a todo eso diariamente. Claro, aquí él, como buen científico, él tiene claro que a dosis muy bajas a los peces y a los ratones les sienta fatal. Eso es lo que ha demostrado. Y no se quiere meter en más. Pero, lógicamente, las conclusiones yo creo que merecen la pena para hacer estudios posteriores. ¿Esto dónde ha salido, Santi, publicado? Esto ha salido en una revista científica y sí en algunos periódicos, sobre todo británicos y norteamericanos, sí ha salido en breves. Eso sí es cierto, en notitas de internet. En España nada, ¿no? En España, que yo lo haya visto, desde luego, no. Entonces eso me ha llevado, porque estábamos dándole, y llevábamos ya casi desde la temporada pasada dándole mucho carrete al tema de la comida, pero claro, esto ya no es comida, esto es una cosa que no tiene nada que ver en teoría con la comida y también puede ser perjudicial. Y me he preguntado qué puede haber de malo, por ejemplo, en nuestra ropa, la que nos ponemos. Y a través de un informe de Greenpeace me he encontrado con otra palabra terrible: los nolifenoles. Yo creo de todas formas, Santiago, que tienes que hacer un libro de todo esto, porque de todas estas cuestiones que ya no son conspiraciones sobre extraterrestres, sobre antiguos documentos, sobre sabidurías secretas, sobre cómo manipulan el clima, todo lo que tiene que ver con el ser humano y, como dices tú, nuestros terrores en el armario, aquí al lado, porque yo creo que el abanico es asombroso, terrorífico. Ojalá haya estudios que nos digan que, bueno, que las cantidades del ser humano no le hacen nada, pero esa sospecha, quizá una sospecha irracional, lo digo también, porque sospechamos de todo lo poderoso, hoy más que nunca, pero esa sospecha que tenemos los seres humanos, Fermín, Noel, Javier, Guillermo, Diego, nosotros, todo el mundo, de que algo variado, y que si antes el ser humano antiguo, que tampoco era ningún santo, tenía temor al pedrisco, al granizado, a los rayos, a la peste, claro, es que eran muchos males también, pero ahora resulta que sin darnos cuenta, porque ellos tenían muy claro cuáles eran los males, ahora resulta que algunos males son como fantasmas, nunca mejor dicho, con eso convivimos, ¿no? Es que antes, cuando los colchones eran de lana, de oveja, también tenían enfermedades. Sí, claro. Entonces, o por una cosa, o por no tener demasiada higiene, o por tenerla demasiado, al final nos morimos. Lo que ocurre es que no solo nos morimos, que eso todo nos va a ocurrir y enfermamos. Y habrá, pero claro, la sensación de una sociedad con nuevas enfermedades, que nadie sabe por qué tanto, de qué forma, y que luego esa especie de poco eco, ¿no?, para estas noticias. No sé, nos sorprende mucho, nos sobrecoge. Y hablaba, Santi, de ese otro nombre que también da miedo. Nonilfenoles. Los nonilfenoles, primero son una toxina que imita a las hormonas femeninas, alterando el desarrollo sexual y afectando al sistema reproductivo. Además, ¿De los seres humanos? Sí, claro. Además, es un alérgeno muy potente. De hecho, a mí me ha pasado, y puedo contar la experiencia perfectamente. Pues te compras unos pantalones en un gran almacén, unos pantalones de muy buena marca,
Y como eres un ansioso, pues te los pones ese mismo día sin haberlos lavado ni nada por el estilo. Y te da una reacción alérgica brutal. Dices, bueno, ¿pero esto qué es? 100% algodón. Yo no soy alérgico al algodón, pues puedes tener una alergia a las fibras textiles y tal. Lo lavas, aquello se acaba. Los culpables posiblemente sean los nonilfenoles, porque es una sustancia muy peligrosa, prohibida por completo en la Unión Europea, pero toda esa ropa que nos ponemos, o la gran mayoría de ella, no se hace en la Unión Europea. Fabricada en otros países, sí. Claro. En el proceso de fabricación... Está muy de moda ahora en las noticias. En el proceso de fabricación, en esos países donde no está prohibida esa sustancia y donde hay casos muy graves de envenenamientos colectivos, de operarios, de tal o cual fábrica textil... Pero ¿y cómo es posible? O sea, uno de verdad, perdóname Santi, en este momento en que además Carmen asentía, ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, ¿en qué mundo vivimos, no? Dice Santiago Camacho, como en otros muchos temas de sus conspiraciones, no como en otros países la normativa, pero bueno, y nadie cambia la normativa. Pero esto qué cachondeo es, cuando está la salud humana en juego, y tampoco debe ser tan difícil cambiar una normativa. No, esa normativa, ese país, si no quiere, no la puede cambiar. Lo que no tenían es que dejar entrar en la Unión Europea. Bueno, pero y de hecho no entra. Pero ropas con ese componente. Pero que en un país, sea el país X, cualquiera, sabiendo que esto está de fondo, no cambie su normativa, también son unos sanguinarios de alguna forma. Es decir, la salud de su pueblo le importa. Pero entonces uno empieza a pensar que de verdad esto estamos al borde del abismo, ¿eh? Pues el proceso de fabricación implica los nonilfenoles. ¿De qué forma? Se utiliza en el lavado de las prendas o en el lavado de las fibras, muy especialmente en los pantalones vaqueros, para darles ese aspecto envejecido, para darles esa textura especial, etcétera, etcétera. Se aclara adecuadamente. Lo que antes era lavado a la piedra, ahora lavado en nonilfenol de esto. De hecho, bueno, hay cosas... Esta, por ejemplo, es inofensiva, pero hace tiempo en la sección esta de Visado para el Futuro lo mencionaba. Sí. Las lavadoras de plasma. Sí, o sea, señor. Para la competitividad en la industria del vaquero es una cosa que merecería documental aparte. Y aquí, por ejemplo, en la cadena SER y en este programa Milenio 3, y tenemos que decirlo, llevamos muchísimos programas, muchos cientos de programas, siempre hemos tenido libertad absoluta, pero da la sensación de que este tipo de noticias, claro, no interesan a nadie, porque a ver si resulta que el de los pantalones vaqueros va a patrocinar no sé qué, entonces claro, no puedes contar eso. Pues es que ya nadie se puede librar de eso, no son solo los pantalones vaqueros, es que ya te viene ropa de todas partes y además la compras de diseñadores, de no diseñadores, todos lo llevan a fabricar allí porque es mucho más barato, sí, pero, y pueden sacar mucho más beneficio. Pero lo decíamos la semana pasada con la comida, es una sensación de industrialización del mundo que puede estar muy bien para algunas cosas, pero para otras es evidente que no. Es evidente que por ganar ese rendimiento, yo no voy a decir están envenenándonos, ¿no? Pero ¿a claro. ti te pasó con una camisa y tú no eres alérgico a nada? Sí, es verdad, es verdad. Pues esa es la contestación, efectivamente. Si se hace el proceso de fabricación de una forma adecuada, pues se aclara de una forma conveniente y no debería, en teoría, quedar rastro ni traza. Pero a veces no se hace de una forma adecuada, a veces se hace con prisa, a veces la maquinaria falla. Sí, hay que enviar los paquetes de no sé cuántas mil ventas de inmediato porque si no, no se compran, lo de siempre. Sí, y una partida de X miles de prendas pues sale completamente impregnada de la sustancia, que no va a haber perros entrenados para olerla en los contenedores de las fronteras y que lógicamente termina llegando a nuestras estanterías. Pero vamos a bajar un poquito. Estábamos en los pantalones, vamos a los zapatos. Hace un año y pico... Heridas horrorosas, que yo he visto fotos por internet, pero heridas que parece que se han quemado los pies, literalmente, que los han metido en una olla de agua hirviendo. Por el material de los zapatos, no por el uso, sino por el material de los zapatos. Por el material. La causa de la famosa partida, que aquí en España se tuvo que retirar una gran cantidad de zapatos, en este caso procedentes de China, era el dimetilfumarato. El dimetilfumarato provoca unas reacciones alérgicas absolutamente brutales. Las víctimas, pues efectivamente presentan síntomas parecidos a la de una quemadura, como si se hubiesen escaldado con agua hirviendo. O sea, realmente una cosa tremenda. Pero nosotros hemos tenido ese caso puntual, dices, bueno, zapatos chinos, fabricación barata, tal. Una sociedad, concretamente la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, muy prestigiosa en su terreno, decidió irse a las zapaterías de Estocolmo
y en todas las gamas, en todos los precios, en todos los barrios, pues coger muestras de zapato masculino y femenino y ver qué encontraban. ¿Qué encontraron? Arsénico puede provocar cáncer. Cadmio puede provocar cáncer. Cromo puede provocar asma, alergia y cáncer. Níquel puede provocar también alergia y cáncer. Aminas aromáticas que ¿qué pueden provocar? Cáncer. El famoso dimetilfumarato, que curiosamente tiene los síntomas más llamativos, pero de todas las sustancias es la más inofensiva. Y formaldehído, que también puede causar importantes alergias. Pero imagino importantes que la reacciones. clave, es decir, en la conspiración, es inconcebible. Claro, el ser humano es un lobo para el ser humano, y si está el dinero por medio ya está claro. Pero imagino que los científicos de cada país son conscientes de lo que está pasando. Imagino también que lo único que nos salva ya de esto, de esta hecatombe, ¿no?, del propio consumismo del mal, de productos que no están bien, es la cantidad, vuelvo a repetir, ¿no?, que en ese país X, el que sea, se admite esa fórmula porque habrán hecho algún test a la contra que diga que eso no provoca cáncer, porque si no, ¿cómo van a...? En el fondo, efectivamente, sobre todo en los casos de los metales como el cadmio, el cromo y el níquel, las exposiciones tienen que ser enormes. Pero efectivamente Porque si no, igual, Santi, vamos a alarmar un montón, ¿no? No, o sea, vamos a ver. Tiene que haber algo que se nos escapa, de que por lo menos digan que tiene que haber una cantidad grande, y digo yo. Pero volvemos otra vez al dilema que teníamos con la ropa y lo que muy bien ha expresado Carmen. El problema proviene de los procesos de curtido y tintado de las pieles en países donde las legislaciones sanitarias no son precisamente las más estrictas Y del se mundo. aprovecha para hacerlo allí. ¿Ves? Con los zapatos de Elda no pasaban. Efectivamente. Los que hacíamos aquí en España, en Elda Petrer, que se dedicaban todas las fábricas a hacer zapatos, y nunca hemos tenido, hasta que han empezado a llegar zapatos, en este caso de China, que han empezado a surgir heridas. Yo he visto que tenían que ingresar incluso algunas chicas por ponerse esos zapatos, llevarlos una noche y aparecían con los pies así. Y estamos, os dais cuenta, en el mismo dilema, exactamente el mismo, de la alimentación. Hay que dar de comer a todo el mundo y es una obligación moral, pero claro, hay que dar zapatos a todo el mundo y los precios son sin competencia, pero claro, si luego te hace estas heridas y daña tu salud, ¿qué demonios de laberinto es este, no? O sea, ¿cómo se sale de esto, además? Pues que antes se tenían unos zapatos buenos y te duraban todo el año, y ahora tenemos que tener 50 para cada modelito, hechos una mierda, porque es que es lo que es. O como se diga. No, es que soy muy clara siempre. Bueno, el último disgusto de la noche nos los da una institución británica muy prestigiosa, que es la Royal Society of Chemistry, la Real Sociedad de Química Británica, que ha demostrado científicamente que 4 compuestos tóxicos comunes presentes en los pegamentos de las etiquetas adhesivas de los supermercados son capaces de traspasar el plástico de los envases y llegar hasta la comida que contienen dentro. Y recomiendan que no se le pongan etiquetitas adhesivas a las cosas. O al menos que se cambien los plásticos. Esto está muy bien, esta recomendación, después de 28 años poniendo las pegatinas encima de la fruta, encima del... Está perfecto. O sea, es decir, estamos en un mundo donde o llega el 2012 de verdad, o yo me cojo el taparrabos y me voy a la caverna y no salgo ya. Porque claro, dices, ¿dónde está el paraíso perdido? ¿Esto qué es? Los del taparrabos en la caverna también lo pasaba muy mal. Pero mal, por lo menos, bueno, tampoco identificaban el virus cuando venía, claro, y les mataba. Pero en esta sociedad la paradoja es que intentando hacer todo aséptico, limpio, moderno, estamos también con el enemigo en puertas. Y la diferencia es que se cuenta poco, no se cuenta mucho. Menos lo que está Santiago Camacho, iremos dosificando la información, Santi, porque esto es el terror. Es más, antes de conectar con Diego Marañón y con otro aspecto más lúdico, entre comillas, porque esto es tremendo, ¿qué opina nuestro público? Que, claro, lo que yo decía, esto es un misterio, una conspiración cotidiana. Estamos, y además ya no podemos salir de este círculo vicioso, es imposible. Entonces habrá que tomar alguna medida, ¿no? Contarlo es lo primero. La gente dice que ya no se puede comer ni vestir. Que ya ni lavar, por cierto. O sea, que a eso es que veamos que no está reímos por no llorar, porque a mí no me hace ninguna gracia, vamos. No, pero es que está tan dentro
de nuestra vida, que es que no puedes hacer absolutamente y luego nada. pasa lo que pasa, y luego pasa lo que pasa. Mira, sobre este tipo de cosas, ahora mismo no recuerdo qué institución, leí el informe hace unos días, pero que llamaba la atención sobre el hecho de que la naturaleza humana por sí impone que la edad del periodo fértil de una mujer sea más o menos desde los 14, 15 años hasta más o menos los 40. Ahora mismo hay niñas de 9 años y no pocas que tienen su primera menstruación y señoras de 50 y muchos que tienen la última, y eso no es natural. Como tú comentaste, también al revés en la cuestión de la fertilidad masculina en este caso. Son unas variaciones como no ha habido nunca, o por lo menos una aceleración como nunca ha habido en la historia, que se sepa, ¿no? Y está ocurriendo todo ahora, y siendo un tema tan sensible, pocos programas yo veo que hablan de esto. Es curiosísimo, ¿no? Es como una parte oculta. Claro, os he dicho muchas veces, oiga, de este tema de la leche y no sé qué, o del producto que sea no hable, porque claro, aquí lo patrocina esta marca. Bueno, muy bien, pero oiga, si esto ocurre, habrá que contar algo y simplemente habrá que tomar medidas, ¿no? Estamos en la hiperindustrialización del mundo y eso también tiene su lado malo, su lado oscuro, su lado que por desgracia permanece siempre en la sombra. Mira, Dixon nos dice, tal vez solo seamos alérgicos o tal vez más débiles que los seres humanos de antaño. Estaremos debilitando la raza humana que está en su apogeo o en su decadencia. Omlesa dice, yo he visto unas heridas en los pies por unas chanclas de los chinos impresionantes. Parecía como necrosis. A mí ni se me ocurre. Javier García, ¿pensáis que no hacen lo mismo con la comida? Sí, ya lo contó Santi. Ya. Francisco García dice, ¿por eso llevan esas bolsitas dentro de los zapatos para la humedad? Pues no tengo ni idea, porque la verdad es que también por lo visto, y ahí no he profundizado todavía, en las bolsitas de la humedad también hay, porque normalmente se utilizan geles de silicio para evitar ese tipo de cosas, pero también hasta en eso, que es una bolsita minúscula que tiene que tener un coste de una fracción de céntimo, hasta en eso se ha buscado ahorrar y también ya se están probando otras sustancias que también pueden ser... Es buscando ahorrar la amortización. Es que yo en la vida había visto esas bolsitas para la humedad hasta hace unos años, que te las meten en los bolsos, en los zapatos... Leí hace poco una columna muy reciente de Sánchez Dragó que hablaba un poco de la sociedad de la amortización, o sea, todo es por lo que vale y lo que rentabiliza. Entonces, claro, esto ya es decir el naufragio. Yo espero, hombre, no quiero ser negativo, pero te enteras de cosas que dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, sí, fíjate si estamos, o sea, en el fondo no puedes luchar. Una de las últimas noticias, que lo comentaba el otro día precisamente con nuestro buen amigo el doctor Gaona, que era que en el agua de grifo de todas las ciudades españolas, europeas, norteamericanas, hay cantidades detectables con análisis de ansiolíticos y de antidepresivos, no porque la CIA esté buscando calmarnos, sino porque sencillamente se eliminan por la orina y las depuradoras de agua no están capacitadas para eliminar esas sustancias del agua, con lo cual vuelven otra vez al ciclo y no puedes escapar. Germán López dice, tantos cánceres tienen que tener algún origen, la gran cantidad de productos químicos que hay por todos lados al final pasan factura. Nos decía también Elkin, los bactericidas siempre son perjudiciales en cierto grado, pero lo que sí es seguro es que las bacterias matan cada año a mucha más gente que el triclosan. Interesante también, ¿eh? Es decir, personas que dicen que, oye, que aunque esto sea malo, la bacteria es peor. Muy interesante y le agradezco la punta. El triclosan cumple una función. De lo que se trata es, sabiendo que es perjudicial en cierto grado, como muy bien dice este oyente, de empezar a investigar una alternativa. Es decir, no decir, oye, lo vamos a prohibir mañana, porque a lo mejor es necesario, pero vamos a empezar a investigar algo que cumpla la misma función y sea absolutamente inocuo. Manu San Rafael nos decía, a partir de ahora pienso lavar toda la ropa que me compre. Lo de la alergia esa me pasó a mí y no sabía de qué era. He visto a Javier Pérez Campos antes en la redacción tirando su nueva chaqueta a la basura, repentinamente, o sea, le ha dado un arrebato, sabía que Santi iba a hablar esto y su... Era un material muy extraño, además. Además, tú lo has dicho, sí. Es un color claro, es muy de reportero antiguo, pero un extraño material. Una tela bizarra. Como diría Giovanni Serrador, una extraña piel. Nos dicen además, Mario... Leonardo dice, ya Alma se ha quedado sin juguetes, vaya por Dios. Desde luego, va a volver al si es que al final volvemos al neolítico, y toma, hija, un palo y una piedra. Bueno, vamos a hacer una cosa. Contenta porque cambiamos, los niños son así. Por fortuna, los niños son así. Sí. Gracias, Santi.
pero bueno, quédate con nosotros, por supuesto. Por supuesto. Porque además, tú sabes también, hemos hablado de cuadros malditos en alguna ocasión, y este es la última leyenda urbana, o no, es la realidad. Rápidamente, y luego escucharemos más mensajes, porque estos temas de la salud, concretamente la salud, con toda la precaución, lo decimos, y no es que nosotros apoyemos esto, no. Simplemente Santi, lo digo como en la cara oculta, se hace eco de cosas que están ahí, que no salen en los grandes medios muchas veces, que creemos que tenemos la obligación moral de contar. Y por supuesto, cuando hay amigos que saben de la materia y nos dan apuntes como este, de la bacteria que sigue siendo más peligrosa, la enfermedad sigue siendo de momento más peligrosa que el remedio, lo agradecemos mucho porque aquí queremos aprender entre todos. 3:35, momento de Detective del Misterio en la Red, créalo o no. A mí lo que me pasa es que, de verdad, cada vez me entero de más cosas, y eso me gusta, espero que los oyentes también. Hay una encuesta siempre en ikerjiménez.com, la lanza Guillermo León, sobre cada historia que investiga nuestro amigo Diego Marañón, que ya está de nuevo en contacto desde San Vicente de la Barquera. Qué hermoso lugar, todavía hay productos frescos, menos mal, todavía quedan paraísos. Y una playa. Eso. Muy Diego. bonita. Hola, ¿qué tal? Estás ahí de nuevo, ¿no? Estoy. Con un cuadro que ha puesto en la web Guillermo, un cuadro que se puede ver al detalle, un cuadro con un niño y una niña, un cuadro con su historia. Pero antes, Carmen, historia de la semana pasada, como siempre. La encuesta, ¿qué decía? El habitante incierto, ese habitante que nadie sabía que estaba dentro de su casa, pero al parecer nos espiaba, nos veía. Ese parásito del hogar. Exacto. La encuesta que lanzábamos, ¿esa historia era verdadera o falsa? Verdadera opina un 45,5% y falsa un 54,5%. Ahí ha estado. 51 a 54. No, 54,5% que opinan que es falso, 45,5% que opinan que es verdadero. O sea, gana el sector falso. Que piensa leyenda urbana. Sí. Un tipo que vive con nosotros en nuestra casa sin que nos enteremos, que se alimenta discretamente, como le ha pasado a Gelpe de Campos, que fue a ver las Coca-Colas que había después de la radio y faltaba una. Creía que se alimentaba él. No, también a veces, pero estaba y dice, falta una Coca-Cola y yo no he estado en casa, que además está aquí lo de la radio. No. Bueno, leyenda urbana, evidentemente. Recuerdo que Noel dijo que era leyenda urbana, ¿verdad? Nuestra votación particular, y Fermín que era leyenda urbana. Y yo que era verdad. Y Javi que era verdad. ¿Y Diego? Pues Diego te va a leer un despacho de agencia de France Press del 30 de mayo de 2008 por ponerte solo uno de los muchos ejemplos que hay, Iker. El titular es: un japonés, aunque suene raro, encuentra a una mujer viviendo en su armario. Lo de japonés no suena raro, quiero decir que la mujer vivía en su armario, lógicamente. Te cuento, resulta que este hombre empieza a ver que de su frigorífico desaparecen alimentos. Javi, como tus Coca-Colas. Pues este hombre, intrigado por esta circunstancia, resulta que coloca una cámara de seguridad en su casa y, como contamos, es un hombre soltero que vive solo, vive en la localidad de Fukuoka Oeste. Y resulta que en esa grabación de esa cámara de seguridad ve a una mujer que cuando él no está en casa se pasea tranquilamente por su domicilio. Qué miedo, por cierto. O sea, la filmación cree que ha visto un fantasma seguro al principio. Claro. Entonces la policía, pues lógicamente registra la vivienda y descubre a la mujer instalada pues en un doble hueco de ese armario donde se había metido pues un colchón y todo lo necesario, digamos, para pasar las horas en las que este hombre... Efectivamente, un zulo. La mujer tenía 58 años, se llamaba Tatsuko Orikawa y la policía... sospechaba que pudo haber instalado escondrijos como ese en los armarios de otras viviendas del barrio. Madre mía, una parásito humana. Una parásito y lo que es de información, Diego, permíteme, o sea, sí. Carmen en 2 segundos tiene ya la fotografía de una especie como de otro caso. De otro caso, de apuntalamiento. Sí, es de un caso que te comentaba ya la semana pasada, porque para noticias de Mundo Insólito de Cuarto Milenio me salió esta noticia de 12 años de romper con su novio, pues se lo encuentra que vive el exnovio en el ático de su casa. Sí, en Charlotte, en Exactamente. Estados Unidos. El novio gorrón, parásito. Sí. Por eso digo que hay muchos más casos de los que parece. Madre mía. Fíjate, o sea, yo quiero romper una lanza. O sea, y todo el mundo, o gran parte, creyó que era leyenda urbana porque es la típica historia también de Stephen King de el hombre que vive en sombras en tu casa y tú no te enteras. El fantasma de hogar. Y es verdad. Pues fíjate, quiero romper una lanza por los guionistas de una de mis series favoritas, que es CSI, que en las últimas semanas, y evidentemente no nos ha influido ni a Diego ni a mí, sus guiones, uno era sobre un asesino que vivía en el ático, precisamente como escondido, vigilando con una cámara desde arriba a su víctima,
y otro tiene el fracking, de lo que vamos a hablar mañana, como el hilo conductor de todo el capítulo. Que no os lo podéis perder. Mañana 12 menos cuarto, en 4, en este nuevo horario. También esta mujer, 12 años, el tío viviendo ahí. Impresionante. O no, son 12 años. No, 12 años que había roto con... O sea, Diego, lo tenemos claro. Hay un surtido de casos, por increíble que parezca, y han perdido la apuesta Fermín Agustino, el calero. Y de este tipo, Iker, de exnovios que viven en casa de chicas, es curioso, pero hay 2 o 3 me he encontrado. Pero claro, esta mujer, por ejemplo, fantasmagórica, que había hecho un zulo, claro, qué mentalidad también de novela crónica negra, para no dejar huellas, me imagino. Claro, igual no nos damos cuenta, como uno se lo puede creer, pero por despiste le pillan, claro. Hay un momento en que este hombre empieza a sospechar. Fíjate lo que decía esta mujer, Tatsuko Horikawa, también un reflejo, ¿no?, de la época en la que vivimos. Ella explicó que no tenía nadie, que no tenía familia, que no tenía dónde vivir, estaba absolutamente en la calle, y que les dijo que había vivido ahí, sí, pero que no todo el tiempo, como intentando excusarse o de alguna manera justificar esa invasión. Vaya giro que la pagas de pegar a la historia. Con el follón que tenemos hoy en día, no te das cuenta de que hay alguien viviendo en tu casa. ¿Y Fukuoka estará cerca de Fukushima o en la zona? Pues no tengo el dato. Podríamos comprobarlo en el sentido de que quizás sea una de las zonas que haya visto muchas personas desplazadas de su hogar, muchas migraciones forzosas. Claro, bueno, esto fue en el 2008. Esto es 2008, claro. Ah, 2008, perdón. Sí. O sea, era previo a todo el desastre, perdón. Bueno, pues una historia, y es lo que me sorprende, de verdad. Diego Marañón está demostrando una cosa, que las apariencias engañan, que a veces algo es imposible y por eso es verdad, y que a veces algo es evidente y por eso es mentira, y que lo debatíamos precisamente en la cena, en la redacción y todos juntos como siempre, que nos enfrascamos en unos debates que a veces tendríamos que trasladar aquí. Hemos debatido sobre el periodismo, internet y tantas cosas. Al final la sensación es precisamente esa, ¿no?, que hay un totum revolutum increíble y que casi nadie sabe ya qué es verdad y qué es mentira, y que empieza a ser muy difícil describir las verdades y separarlas de las mentiras, y que al final todo no acaba de ser una cosa ni la otra. Bueno, la demostración de que un caso que nuestro público, que además es muy inteligente y que sabe muy bien del misterio, ha creído que era leyenda urbana. Bueno, pues en este caso, verdad, rotunda verdad. Vamos con la siguiente historia. Vamos allá. Hay que verla, ¿no? Hay que verla, está ya disponible tanto en ikerjimenez.com como en nuestras redes sociales. Hay que agradecerle el trabajo que ha hecho en tiempo récord a Guillermo León. Como siempre, Guillermo. Ha preparado una estupenda galería con el cuadro a tamaño real, casi, y luego con una serie de detalles. Hay como 8 o 9 diapositivas, ¿no?, con detalles concretos de la pintura. Lo que se ve en ese cuadro. Y que permíteme, a veces pienso que Guillermo León también tiene un visitante de estos que lo emplea para trabajar, porque no es posible que en tiempo récord haga estas cosas. O sea, hay un misterio en Guillermo León que un día resolveremos. Él es el misterio. Sí, lo voy a convertir en protagonista de un créalo, ¿no?, a Guillermo. Sí, cierto, para mucha gente no existe. Me lo han llegado a decir. A mí también. No existe. Lo sé. Que es mentira, sí. Bueno, en fin. Y entonces Guillermo ya ha puesto el cuadro. Efectivamente, todo el mundo que quiera verlo lo tiene disponible. El cuadro se titula The Hands Resist Him, que lo podríamos traducir como Las manos lo resisten. Es un título que suena un poco raro en español, pero bueno, es así. ¿Y nos lo cuentas para todo ese público que ahora mismo está viajando por ahí, no puede ver el cuadro? ¿Nos haces la pincelada? Sí, por supuesto. Lo que vemos en el cuadro es a un niño de pie, a un niño con expresión absolutamente seria, junto a lo que parece ser una muñeca de gran tamaño. Es una muñeca, lógicamente, por su cara, que tiene como articulaciones, y por las piernas, ¿no?, que también se ve que dispone de varias partes móviles. Están situados delante de una puerta con una cristalera. Lo curioso es que en esa cristalera también se ve una serie de manos, de las que no vemos sus dueños. Solamente vemos las manos que surgen de la oscuridad, que están presionando contra el cristal. El autor, que es Bill Stoneham, dice que el chico es un retrato de sí mismo cuando tenía 5 años, y la interpretación que él da, que según los expertos juega con una especie de simbolismo casi junguiano y metafísico, es que la puerta representa el límite entre el mundo de la vigilia y el de los sueños, y la muñeca sería la guía de alguna manera en esos mundos, y que las manos representan las diversas posibilidades que ese niño va a tener en su vida, como si fuera una serie de destinos. Bueno, como se ve, el simbolismo es un poco complicado. Yo creo que la gente lo que debería hacer, quien tenga la posibilidad ahora mismo, es entrar en la web. Es un cuadro tétrico realmente, ¿no? Sí, las expresiones del niño y la máscara de la niña generan una sensación de desazón y de inquietud, ¿no? Yo creo que lo más conveniente es que la gente se deje llevar por lo que a ellos mismos les aporta, ¿no?, la visión de ese cuadro. Ahora veo que la niña tiene 2 orificios, los ojos son oscuros, no tiene...
Efectivamente, sí, son Sí, como es dos como cuencas. una muñeca que No le se han quitado distingue, los ojos de cristal exacto, o de plástico que Sí, tiene lleva. dos cuencas vacías, como si fuese una especie de Exactamente, calavera. exactamente. Bueno, y hay una historia dentro de la historia de este cuadro. Sí. Hay un mensaje incluso que Carlos Cala nos va a leer a su forma. Efectivamente. Cuéntanos la prehistoria de este mensaje, ¿qué se sabe? Bueno, pues digamos que el cuadro por primera vez se pinta en 1972, como digo, el autor es Bill Stoneham. La verdad es que por internet hay una serie de historias que no concuerdan exactamente unas con otras. Yo lo que he intentado reconstruir, y creo que es el periplo real de este cuadro, es que Stoneham la vende esta pintura a una galería de Luisiana en 1973. Él, como autor, no la vuelve a ver hasta el año 2000, ahora explicaremos por qué. Pero, en fin, la pintura va pasando por distintos dueños, incluso la compra el actor John Marley, que para que la gente lo identifique es el personaje de Jack Walsh, el magnate de la industria del cine que en El Padrino se encontraba con una cabeza de caballo decapitado en su cama. Una de las escenas más célebres del cine de los últimos 40 años, ¿no? Ese hombre compra esta pintura, un año después muere. ¿Compra la pintura y muere? Sí, un año después de adquirirla. El crítico que le aconseja comprar esa pintura muere también un año después, más o menos, de recomendarle, ¿no?, esta adquisición. Luego la adquiere un joven rico de California. Ahí hay unos años en los que se pierde la pista y luego, a comienzos del año 2000, una pareja encuentra este cuadro en una cervecería abandonada, lo encuentra abandonado, ¿no? ¿Y qué pasa? Es ahí cuando se empieza a forjar, digamos, la leyenda y cuando empieza a convertirse prácticamente en un viral en Internet. Resulta que esta pareja decide ponerlo a la venta en un conocido portal de subastas y de compraventa. Ellos cuentan una historia que es bastante peculiar. Ellos dicen que cuelgan esta pintura en el cuadro de en la habitación de su hija pequeña, y que una noche, tras colgar esta pintura ahí, la niña Lo escuchamos, Diego, ¿te parece? Sí. Escuchamos el mensaje directamente de Carlos, que es tal y como aparece. Perfecto, son unos fragmentos en los que explican parte de esta historia y luego... Perfecto. Vamos a escucharlo, Vamos para imaginar cómo se quedó la clientela que vio el cuadro, pulsó, intentó ver la historia y se encontró con un texto en el famosísimo portal de venta de objetos, en eBay, ¿no? Creo que era. Sí. Se encontró con esto. Cuando recibimos el cuadro, pensamos que se trataba de una obra de arte realmente buena. Un anticuario la había encontrado abandonada en la trastienda de una vieja fábrica de cerveza. Inmediatamente nos preguntamos qué era lo que había conducido al abandono de una obra de arte de tan obvia calidad. Ahora lo sabemos. Una noche, nuestra hija de 4 años, muy asustada, nos pidió dormir en nuestra habitación. Nos dijo que los niños que aparecen en la pintura se estaban peleando. No puje por esta obra. Si es usted propenso a sufrir enfermedades nerviosas, padece del corazón o está poco familiarizado con los fenómenos paranormales. Al pujar por esta obra, los vendedores quedan eximidos de cualquier responsabilidad con respecto a los sucesos que, relacionados con el cuadro, ocurran durante o con posterioridad a la venta. Esta pintura puede poseer cualidades sobrenaturales que podrían influir de alguna manera en la vida del comprador. Ese era el mensaje, un fragmento de ese mensaje. Porque la familia luego, poco a poco, va haciéndose eco de una serie de fenómenos, aparentemente, que tienen que ver con lo que ha dicho esa niña esa noche. Efectivamente, la niña entra a su dormitorio y les dice que está asustada, que quiere dormir con ellos porque los personajes del cuadro han de alguna manera cobrado vida, han prácticamente salido del cuadro y se estaban peleando en su habitación. Para aumentar esta tensión, ¿no? Los vendedores incluyeron una cláusula, que es el segundo fragmento que hemos escuchado, una especie de cláusula de exención de responsabilidad en el anuncio, que los eximía de cualquier cosa si la pintura era adquirida y si ocurría algo a ese nuevo vendedor. En fin, la historia, la maldición se extiende rápidamente por los usuarios de Internet. La gente empieza a comentar en el anuncio de este portal que simplemente con ver esa foto pues empiezan a sentirse mal, que tienen experiencias desagradables, que sienten... Solo con mirar el cuadro a través de la web. Efectivamente, se habla de reacciones extrañas, incluso de bebés, de animales que lo ven. Y, en fin, la cosa llega a tal punto que ese anuncio, Iker,
es visto más de 30.000 veces en menos de 30 días. Es cierto, yo no sé si es parte de leyenda, ahora dejaremos clara la pregunta. No sé si preguntaremos, Diego, si existe el cuadro realmente. No, el cuadro existe, eso claro, lo podemos decir ahora. Eso es verdad. Sí. Vale, sí. Primera parte de verdad. Y ahora añadimos, y cuidado con Diego, que siempre tiene la sorpresa donde menos se lo espera, si los fenómenos, por ejemplo, que rodean al cuadro son verdad, ¿no? Esa es la pregunta. Hay una cosa, es cierto, se cuenta, se dice, y resolveremos la próxima semana, y ahora veremos, Carmen, qué dice, qué le inspira. Esto me interesa mucho, ¿no? La visión del arte como catapulta de misterios. ¿Qué ven nuestros oyentes cuando miran ese cuadro que está ya en ikerjiménez.com? Es cierto, se cuenta, se dice, no lo sé, sácame de dudas, que una noche incluso, yo no sé si estos propietarios o alguno de los compradores puso una videocámara con visión nocturna enfocando el cuadro toda la noche. Sí, efectivamente fueron ellos, después de que esta niña manifestara pues que había sido testigo de eso que hemos contado, se decidieron a poner una especie de cámaras, de una pequeña webcam que se activaba por movimiento, y según ellos captaron digamos, variaciones en el cuadro, ¿no? Ellos afirman que se puede ver la pierna del niño pues prácticamente saliendo del cuadro, y que la expresión de la muñeca cambia radicalmente, y que incluso ese extraño objeto, que realmente tampoco se sabe qué es lo que porta en las manos, se convierte en una especie de arma, como si apuntara al niño. Esas imágenes, o esas supuestas imágenes, están circulando por internet, y si la gente, investiga un poquito durante esta semana, hasta que lo resolvamos la semana que viene, se van a encontrar con ellas. ¿Habrás debajo de la manga de Diego Marañón? ¿Seguirá planteando desafíos que incluso a nosotros mismos nos confunden? Es la misión del detective de la red. Hasta dentro de 7 días, amigo, y que la gente mire el cuadro o no lo mire mucho. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a todos. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Intentaremos descubrir qué pasa con este cuadro, que siniestro es un rato, Siniestro es un rato. Espero que no se produzcan luego fenómenos en la casa de nuestros oyentes, que no lo queremos, Pero bueno, ahí está el cuadro. ¿Qué opinan? Mira, Ángel Escola dice: a mí de pequeño me ponen ese cuadro y también me voy a la cama de mis padres. También, claro. Hola, les escribe Francisco de Corrientes, Argentina. De verdad, esa pintura, observarla da mucho miedo, se la ve muy real. Saludos. Buenas noches, milenarios. El cuadrito resulta más que escalofriante, desconcertante. Es como si la peor pesadilla de un niño se plasmara sobre un lienzo, pero intentando frenar lo peor de la pesadilla. Las manos que saliendo de la oscuridad te atrapan, la mirada entre fría y triste. El niño me asusta más que las cuencas vacías de la muñeca. ¿Hay algún cuadro que os haya impresionado especialmente, que os haya dado miedo alguna vez? Nos lo decía Anabel de Madrid. ¿A vosotros? ¿Algún cuadro que...? A mí Saturno comiéndose a su hijo. Sí. De pequeña, cuando iba al Museo del Prado con mi padre, me aterraba. Siempre, cuando visitábamos la sala de Goya y pasábamos por ese cuadro, era terrorífico. A mí me daban escalofríos, no me gustaba nada. Sí, cualquiera de las pinturas negras. A mí me fascinan, pero dan un poco de miedo. Ese Saturno devorando a su hijo, que es absolutamente tremendo y que Goya pintó para tener él. Santi, ¿a ti algún cuadro que te haya impactado especialmente su visión? Y pues, que no quizás sea un cuadro especialmente de terror, pero que lo provoca, que es lo difícil. Pues fíjate que, no es por ser reiterativo, pero no te podría citar ningún cuadro en concreto. Muchos ojos de Goya. Sí, a mí también. Muchos ojos. A mí también. Hace poco he comprado el cuaderno italiano de Goya, que es una obra muy poco conocida de bocetos, y en los bocetos del Goya joven ya ves que dibujaba cosas increíbles. Os cuento una historia, y además lo he sabido hace muy poco, concretamente hoy. Había un investigador de Goya que, ¿sabéis por qué enloqueció con Goya? Enloqueció, se obsesionó. ¿Sabes por qué? Qué curioso. Le dejaron ver en el Prado, en los años 40, solo a él, un hombre que editó sus propios libros. Me he enterado hoy, Santi. No lo sabía. Le dejaron meterse, imaginaos, en la sala de las pinturas negras del Prado de 1946, porque era un hombre muy importante. Y el permiso era para 2 o 3 horas. Salió a las 12 horas y cambió su vida para siempre. ¿Sabes? Que el arte tiene esas cosas, ¿no? ¿Y a ti, Javi? Pues hay uno que es de Zuluaga, de Ignacio Zuluaga, Las Brujas de San Millán. Sí, es verdad. Ese cuadro mítico que está inspirado en una historia terrible, además, en una casa marcada, y que además a mí me contaban familiares de Zuluaga que esas viejas desdentadas que aparecían en el cuadro eran mujeres reales que vivían en Segovia en la época, y que Zuluaga incluso, y luego después familiares posteriores, iban señalándolas por la calle diciéndole: mira, esa es la mujer que salía en el cuadro. Que vaya nuestro público al Prado, que vayan al Museo del Prado y encontrarán algunas pinturas
que dan tanto miedo o tanto impacto y son obras maestras como esta, que es muy evidente que quiere causar terror. Pero claro, el terror real se causa cuando no se quiere causar ese terror, cuando está ahí por naturaleza propia, ¿no? Inmanente, y se refleja. Seguimos. Alex Moreno dice: a mí lo que me da yuyu del cuadro son las manos de la puerta. Iván Tudela: a mí ese cuadro me da mucha impresión. Los dos críos esos que salen parece que no tienen alma, como si estuvieran huecos por dentro. Dixon: esta pintura con manos sin dueño que se reflejan en el cristal, ¿serán almas que están atrapadas en el otro lado del espejo? Ryan dice: me estremecí, qué miedo, parecen muñecas de porcelana. Janet: qué impresionante, es algo que hiela la sangre. A mí la cara del niño se me representa a un ser carente de alma y lleno de odio, como si fuera un cazador de almas o algo así, nos dice Mario. Lorena: el cuadro de los niños da miedo, ella no tiene ojos y manos pegadas al cristal, muchísimo miedo, mucha impresión. Espectador, algún oyente ha sufrido alguna visión o algo parecido, o le ha impresionado mucho, que nos lo cuente, por supuesto. Nosotros ya de alguna forma empaquetamos nuestros bártulos, porque mañana tenemos sesión televisiva, repito, a las 12 menos cuarto, 23:44 en concreto, según me dicen, y necesitamos todo vuestro apoyo, porque es verdad que ahora mismo es una franja importante, y vamos a contaros muchas cosas, entre otras, aparte de eso que Santi ha denominado como fracking, y que yo no había oído en mi vida. Y Santi nos lo va a contar con imágenes en su cara oculta, que está rompiendo realmente estructuras. Mañana recordamos, lo dejamos caer, sin decir el nombre incluso, para que todo el mundo se quede, seguramente la historia. Bueno, algunos compañeros, cuando Carmen pasaba ya la documentación, la información, solo digo esto, han tenido pesadillas y han soñado con todo esto. Es una historia, se cumplen 100 años, ocurrió en Estados Unidos, y es de lo más horrible, pero tiene que ver con lo paranormal que hemos contado nunca. Sí, vamos a contar una historia bastante tremenda de un crimen nunca resuelto, y que, como bien decía, se ha cumplido el centenario. La persona ya habrá muerto, pero salió indemne de esas 8 vidas que una noche se llevó por delante. Bueno, simplemente damos un dato, ¿no? Muertos en sus propias camas. Exacto. Y con un misterio tremendo. Mañana lo contamos todo eso y algunas cosas mucho más amables, claro, menos mal, si no. Fermín Agustino del Calero, ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima semana, compañeros. Santi, que mañana te espero ante las cámaras para enterarnos de una cosa que está causando una gran polémica en nuestro propio país. Las conspiraciones a veces no están muy lejos. No, las conspiraciones no están muy lejos, y la gente del norte seguro que sabe de qué le estamos hablando. Ha habido una manifestación en Vitoria en contra de esto, con mucha gente. En Vitoria, en Burgos, por toda esa parte seguro que las palabras sí que les suenan. ¿Y también aparecen perforaciones? Sí, tiene mucho que ver con el tema de esta noche. Santi, gracias por todo, como siempre, un honor. Un honor estar aquí. Javier, hasta la próxima aventura, que has vivido aventuras misteriosas hace muy poquito tiempo y pronto las conoceremos con uno de los casos que surgieron precisamente en la noche de radio de hace unas semanas. Que descanses, que sé que estás a tope de varios viajes y que en 7 días aquí, compañero. Gracias, Iker, un abrazo, y nos sorprenderemos porque ha habido sorpresas en esa investigación. Una vez más, y es que ¿qué ocurre en la investigación? Que a veces, algunas veces, el destello del misterio se puede aparecer. Mañana en la tele nos vemos con esa historia. Carmen. Claro que sí, a las 12 menos cuarto, que esté todo el mundo muy pendiente. Gracias por la audiencia de la semana pasada, gracias por estar ahí, gracias por hacernos caso, de verdad, que nos decís, pues antes, tenéis que poner antes. Nosotros hemos dicho a la cadena, que es que nos lo dicen por la calle muchísimo. Pues bueno, nos han hecho caso, ahora no hagáis que nos retrasen otra vez. Exactamente. Ahí os queremos a las 12 menos cuarto. Exactamente. Bueno, que ha sido un placer como siempre. Nos hemos puesto delante del micrófono amarillo para contar un montón de cosas, para pasarlo bien, para pasarlo mal y para, deslizar historias que habitualmente no se cuentan, pero que son importantes para todos nosotros. Importantes para el género humano en esta especie de debacle o de situación tensa, extraña en la que estamos viviendo todos. Por eso mismo, como sabemos que hay mucha apretura, espero que la radio sirva a veces como bálsamo para pasar 2 horas y media pensando en otras cosas a veces maravillosas. Feliz semana, amigos. Os queréis con las noticias. Hasta dentro de 7 días en Milenio 3 en la cadena SER.